Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día tenemos un vivo muy interesante con el doctor Mauricio Acevedo, cardiólogo de nuestra amiga argentina. Él es cardiólogo clínico y vamos a conversar hoy día en relación a factores de riesgo cardiovascular, qué podemos hacer para prevenir. Gracias por la gente que se está uniendo. Ok, vamos a esperar que el doctor Mauricio Acevedo se nos una. Es un tema hoy día tremendamente importante y vamos a conversar con él. ¿Qué está haciendo la cardiología en relación a la prevención de enfermedad cardiovascular? Mauricio, ¿qué tal? Hola. Hola Fernando, ¿cómo No te estás? escucho. Vamos a ver. A ver Ahora ahí. sí. Ahora sí, perfecto. Yo, yo sí te escucho, ¿cómo estás vos? Muy bien, Mauricio. Un gusto saludarte. ¿Cómo has estado? No, el gusto es mío, te súper agradezco por la invitación a vos y a todo tu equipo, así que muy contento de estar con ustedes. Qué bien. La verdad que cómo nos hace falta en Chile cardiólogos que entiendan esta mirada más sistémica, más integral. Yo espero con el tiempo que tanto colega dedicado a la clínica, medicina interna y distintas especialidades y sobre todo cardiología, vayan entendiendo un poquito esta importancia más sistémica e integral del organismo. Bueno, un tema que hoy día, no, posiblemente después tendremos otros vídeos, pero particularmente hoy día era ver enfermedad cardiovascular, que creo que es un tema tremendamente relevante porque cuando yo hice mi máster de medicina longevidad, fíjate que mi tema fue la grasa saturada, la mejor, eh, uno de los macronutrientes frente a la longevidad. Y la verdad que muy pocos profesores me lo quisieron tomar, casi me la rechazaron, porque en el fondo en ese momento en la Universidad de España iba por una dieta mediterránea y yo ya entendía que de alguna manera veníamos con un déficit de algunos macronutrientes, pero gracias a una colega justamente argentina, profesora de la universidad, que más adelante tendremos un vivo, ella me dijo, te tomo la tesis, y la verdad que es muy interesante meterse en el complejo mundo de las grasas. Y la pregunta justamente surge después de tantos años, ¿por qué la enfermedad cardiovascular? Fíjate que la gran pandemia, las últimas publicaciones, 2017, casi de los 7.900 millones de habitantes que somos en la Tierra, aproximadamente 40 millones corresponden a estas cuatro grandes enfermedades y sigue siendo a la cabeza la enfermedad cardiovascular con 18 millones. En Chile muere una mujer, o perdón, una persona cada una hora por un infarto. Sigue siendo la enfermedad más relevante. Y ahí es donde viene la pregunta. Realmente, primero entender qué son las enfermedades cardiovasculares para introducir a nuestros pacientes y luego qué estamos haciendo por ellas. ¿Cómo podemos definir las enfermedades cardiovasculares? Bueno, primero Fer, como vos decís, creo que cada vez somos más los médicos que estamos volviendo a ver la medicina de una manera integrativa, a volver a las bases, volver a la fisiología, volver a la química biológica, a la química médica, y es ahí donde nos encontramos con ciertas causas u orígenes que yo, por ejemplo, desde que empecé a hacer la residencia y mi especialidad como cardiólogo, nunca lo había visto. Entonces, creo que cada vez somos más médicos y bueno, así que creo que este tsunami, esta rueda se está moviendo gracias a médicos como ustedes y a todos los que están moviendo esto de medicina funcional y preventiva de manera integral. Bueno, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Bueno, las enfermedades cardiovasculares son aquellas en las cuales vemos órganos dañados por una alteración en el árbol arterial. O sea, cuando yo me recibí de cardiólogo no veía a las arterias como un árbol arterial, las veía muy aisladas, carótidas por un lado, coronarias por otro, y hoy sabemos que si se nos daña ese árbol arterial, que es un solo órgano, ya vamos a hablar de un órgano que tenemos ahí en las arterias, un órgano endocrino,
cualquiera de los órganos a los cuales este árbol arterial le brinda oxígeno se va a dañar. Por eso cardiovascular, el daño es a nivel del corazón, a nivel del cerebro, a nivel renal, a nivel de miembros inferiores, a nivel sexual en los hombres con impotencia sexual, a nivel de la vista. O sea, todos los órganos en los cuales una de las funciones, que es la más importante, es llevar oxígeno y otros nutrientes, cuando está dañada ese transporte, o sea, porque hemos dañado el árbol arterial, aparecen estas enfermedades, demencia senil, stroke o accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio que nos lleva a miocardiopatía dilatada, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que mirar el árbol arterial en conjunto y no órganos de manera aislada, porque es un continuo. Si nosotros seguimos poniendo parches y tratando de manera aislada el cerebro por un lado, el corazón por otro, los riñones por otro, es una cuestión de tiempo. ¿Sí? Estamos siendo partícipes de esa historia, de esa evolución en las personas, sobre todo con inflamación crónica. Ahora, entendiendo esta mirada mucho más sistémica y ese órgano que va a llevar el oxígeno y nutrientes en todas partes, eh, ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Si realmente la cardiología estuviera haciendo una verdadera prevención, la verdad que no sería la primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares. A la cabeza el infarto, los accidentes cerebrovasculares, los accidentes de tipo hemorrágico, de tipo trombótico, los elementos y las patologías vasculares periféricas. Entonces, ahí qué interesante esto que dice Mauricio de entender todo un árbol que va a irrigar cada uno de nuestros órganos y claro, muchas veces decimos en la medida que la coronaria me habla de una potencia erectiva y van de la mano porque al final tenemos la irrigación. Y en ese contexto, eh, ¿cuáles cuáles serían estas causas primarias de una gran enfermedad, ¿no es cierto?, que tiene como elemento en común que es la enfermedad aterosclerótica? ¿Cómo podemos visualizar hoy día las causas primarias? ¿Por qué? Porque realmente sabemos que cuando se descubrió que una anascorbemia era por falta de vitamina C, bastó en el año 1790 de darle a los maninos un poco de limón, naranja o lima, y la verdad que se fue el escorbuto. ¿Por qué? Porque logramos identificar la causa primaria. Si la causa primaria hubiese sido, ¿no es cierto?, un gran amigo, como por ejemplo alguna moléculas como el colesterol, posiblemente ya hubiésemos solucionado el problema. Pero sin embargo, cada vez vamos más en aumento. Entonces, ¿cuál es la causa, el punto cero, la causa original de estas enfermedades cardiovasculares? Bueno, ¿cómo querés que te conteste? ¿Como hace 8 años atrás cuando pensaba o creía las recomendaciones o actualmente o como ahora? Bueno, sé que querés la respuesta actual. Bueno, porque antes creíamos que era idiopático, creíamos que era genético, creíamos que te iba a tocar porque te iba a tocar y hoy vemos, como bien vos contás, es que cada vez se está dando en personas más jóvenes, cada vez se está dando más no más en mujeres, sino que el porcentaje de mujeres está aumentando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si hace 40 años aprox, un poco más, pero las guías, como nos guiaron en los años 80, 82, ¿sí? O sea, imagínate, 40 años, 41 años llevamos a través de esas guías y todo va en aumento. Entonces, yo siempre les pido a los trabajadores de la salud, y cada vez somos más, decir, por favor, pensemos. Si hace 40 años que apuntamos a algo y todo va en aumento, quiere decir de que ese no es el origen. O sea, 40 años, porque no es que estamos probando hace 1, 5, 8, 10, 20, así que no 40, y todo va en aumento, y todo va peor. Entonces, nosotros ahora con la fisiología pura, y nosotros hablamos de fisiología, acá tengo todos los libros, fisiología, biología. A ver, sabiendo de este órgano, este árbol arterial que irriga los órganos nobles, entre todas las arterias, entre todas las células, perdón, pero los órganos nobles, cuando nosotros tenemos o déficit, sí, en la llegada del oxígeno a nuestras células o un déficit en la utilización de ese oxígeno, o sea, si tenemos un déficit en las mitocondrias, recuerden que las mitocondrias son las organelas, vos sos un experto en mitocondrias y ahora en noviembre se va a hablar mucho de mitocondrias, pero si nosotros tenemos un déficit en las mitocondrias, que gracias al oxígeno y algunos sustratos
¿sí? Son los que producen el ATP, la molécula de energía para estar sano, todas tus células. O sea, o tenés daño en la mitocondria o no te está llegando bien el oxígeno a través de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Por daño en tu árbol arterial. ¿Qué es lo que ocurre en esas arterias? Se nos daña un órgano endocrino muy importante que es el endotelio. Entonces, empezás con un daño en alguno de los órganos, ya sea el corazón, el cerebro, cataratas, impotencia sexual, después viene el próximo. Viene el próximo, o sea, o tratamos el endotelio, o prevenimos y mejoramos la función endotelial, o estamos siendo partícipes, estamos siendo contemporáneos a algo histórico, estamos viendo la historia natural del daño, por ejemplo, por la inflamación crónica, prediabetes, insulino resistencia, diabetes, o sea, los vemos a los pacientes que empiezan con glucemias elevadas, muy elevadas para nosotros, la industria no tan elevada, para nosotros sí empezamos. Los empiezan a los pacientes a operar de cataratas, de vesícula, impotencia sexual, infartos, y nosotros lo vamos viendo. Y en ese camino le vamos agregando parches. Entonces viene el paciente y le damos un parche, le damos dos, y después lo tenemos con 6 parches y fuimos partícipe de lo que hoy se llama la muerte silenciosa, la muerte negra, que es insulino resistencia, prediabetes y diabetes. Y ahí está el origen, no lo que nombraste primero, que sé que vos lo sabés, no el colesterol. El colesterol nunca, nunca, nunca fue el culpable de nada, sino lo que daña el colesterol. Si estamos hechos de colesterol, o sea, la biología dice que es esencial el colesterol. Entonces tenemos que cuidar el endotelio, tenemos que cuidar las mitocondrias, si podemos regenerarlas mejor, si podemos multiplicarlas mejor. Ahí tenemos que apuntar. Lo que pasa es que generalmente eso depende de cada uno. No podemos poner tantos parches ahí. Perfecto, sí. Del punto de vista absolutamente de acuerdo, porque del punto de vista de la medicina funcional, yo creo que hay tres palabras que van al origen del problema de la enfermedad cardiovascular. Porque uno se pregunta, también tenemos un árbol venoso, y sin embargo en el árbol venoso no se produce la placa ateromatosa. Un elemento es la tensión, es decir, en la medida que yo tenga una tensión en ese endotelio vascular. Lo segundo es un daño en la fisura, es decir, la calidad de ese colágeno, porque cuando tú tienes, ¿no es cierto?, una íntima, que es la capita más interna del endotelio vascular, esta matrix que está unida directamente a la media, puede pasar una molécula de lipoproteína que lleva el colesterol, ¿no es cierto? Que en un comienzo le echamos la culpa al colesterol, ya cada vez es menos, luego le echamos la culpa al LDL y hoy día le estamos echando la culpa a la ApoB. Y la verdad que ninguna de ellas va a anidar en un endotelio que esté dañado. Por lo tanto, en la medida que yo Perdón, tenga la tensión, que esté sano, Fer, que que esté esté sano, en un endotelio que sano, esté sano. un endotelio, ¿no es cierto?, que no tenga esta permeabilidad del endotelio, así como hablamos de la hiperpermeabilidad intestinal, la permeabilidad del endotelio vascular, para sobreexpresar el sistema inmunológico, porque al final el que va a producir la inflamación es la expresión de un sistema inmunológico. Por lo tanto, habiendo tensión, habiendo fisura, daño del colágeno y luego la sobreexpresión de este sistema inmunológico, vamos a dar origen a un daño que va a producir esta inflamación. Y al final sabemos que cuando tenemos un proceso de discontinuidad o de fisura, ¿qué hacemos en casa cuando tenemos una fisura de una cañería? Llamamos a un supermaestro, un supergaffiter, y ahí viene el colesterol como una molécula reparadora de ese daño del endotelio vascular. Entonces la pregunta es, ¿por qué todo mamífero que es capaz de sintetizar su propia vitamina C, nosotros ontológicamente perdimos la capacidad de sintetizar nuestra vitamina C, no hace enfermedad cardiovascular? Los osos polares comen mucha grasa saturada y la verdad que hibernan durante mucho tiempo y no está descrito, ¿no es cierto?, enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí hay un elemento importante que es cómo cuidamos esa matrix, ese endotelio vascular, y qué factores, de alguna manera, ahí tendría una segunda pregunta, me puede ir a producir esa fisura, esa tensión o esa sobreexpresión de un sistema inmunológico.
Qué buena tu explicación, Fer. Déjame agregarte algo. La ApoB, que ahora está tan de moda, pero los últimos libros de fisiología no hablan de ApoB, no hablan de ApoB. O sea, que esa es la diferencia con esta versión del libro de fisiología. Todo lo que hablamos está en los libros de fisiología, pero la última versión no trae la foto de las ApoB, ¿sí? Pero bueno, la ApoB por sí sola no va a entrar, o sea, no va a desencadenar esa cascada del sistema inmunológico que acabas de decir. Lo que dicen los libros es la ApoB dañada, o sea, cuando pierde la estructura, porque si es normal tenés en las células normales, o sea, en el endotelio, o sea, en todas las células del cuerpo vos tenés receptores para la ApoB. El problema es cuando la ApoB pierde su estructura, ¿sí? Y la pierde la estructura, por ejemplo, por la glicosilación, la oxidación, que generalmente se da por la glucosa en sangre, ¿sí? Y algunos otros factores, pero sobre todo la glucosa en sangre. No solamente que la glucosa nos glicosila, o sea, nos oxida, nos daña la ApoB, sino que también el endotelio y la matrix de la cual vos estabas hablando. Fue una cuestión de oxidación. Y como vos bien ibas para ese lado, por déficit de vitamina C, que es la materia prima de todo nuestro tejido conectivo. Si no solamente del tejido conectivo arterial, sino el resto. Entonces, que también es un órgano único el tejido conectivo y tenemos que pensar en ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Evitar que tus ApoB, o sea, que el transporte de tu colesterol, que el colesterol va adentro, ¿sí? La ApoB es el receptor, evitar de que se oxide, de que se dañe. ¿Sí? Porque justo cuando se dañe, cuando tengas dañado el endotelio, como bien lo dijiste vos, va a introducirse esa LDL oxidada, hay que grabarse esa palabra, oxidada, que los libros de fisiología lo tiran ahí una vez y no hablan más, y lo tiran y otra vez no hablan más, pero el problema es la LDL oxidada, o sea, la ApoB oxidada. Ese es el problema. Y ahí viene una segunda pregunta, que el problema no es la LDL oxidada, sino que ¿qué me está oxidando la LDL? Y una LDL, ¿no es cierto?, que es la causa que preguntémonos, ¿qué me la oxida? Y segundo, siempre y cuando existe ese daño del endotelio vascular. Por lo tanto, al final, ¿no es cierto?, sabemos la importancia, que al final el colesterol es uno solo, o sea, absolutamente uno. Y esto es colesterol porque, porque si vamos un poquito a la materia, tanto el LDL, el ILDL, el VLDL tienen la ApoB100. Por lo tanto, el problema no es la ApoB100, sino que en qué puerto voy a anidar, porque si ese puerto tiene sus compuertas absolutamente sanas, el barco va a pasar de largo y va a volver al hígado para cumplir sus funciones de formar la bilis y formar, ¿no es cierto?, la importancia del LDL. Pero entonces al final el problema es de endotelio vascular. El problema es de ese órgano endocrino. Y hoy día en medicina de longevidad saludable se ha visto otro factor importante, que la grasa, el sistema inmunológico y el sistema de endotelio vascular tienen muchas células senescentes, que son aquellas, ¿no es cierto?, que de alguna manera se inflamaron, van a producir en un comienzo una reparación, pero si esa reparación no llega a la solución de la reparación, voy a tener un estímulo constante de la inflamación. Y esas células senescentes de endotelio vascular, interleuquina inflamatoria, son células zombies que no van a morir y me van a sobregatillar más aún el sistema inmune. ¿Por qué? Porque no voy a entrar en apoptosis y esa reparación va a ser tremendamente dañada. Voy a aumentar el calcio y ese calcio es lo que al final me empieza a producir más daño del endotelio vascular. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para evitar el depósito de esas placas de ateroma, que al final es una grasa peroxidada, no es un colesterol, es una grasa peroxidada con alta concentración de calcio y, ¿no es cierto?, un LDL oxidado. Entonces, ¿cómo la cardiología, después de 40 años, que coincide con toda el aumento de decir la grasofobia, no queremos más grasa saturada, confundiendo una grasa trans, que es una grasa absolutamente química de los aceites poliinsaturados, omega 6, girasol, maravilla, canola, o aquellas como las margarinas que se van a solidificar con una grasa saturada natural que ha sido el compañero
durante 2,5 millones de años. Me tocó en alguna oportunidad hacer una charla en relación a la paleopatología y hubo un gran médico inglés que en el año 1800 llevó muchas momias de Egipto a Inglaterra para poder estudiarla a través de toda la tecnología más moderna. ¿Y qué encontró? La muerte de los egipcios era muy precoz. Por ejemplo, la reina Hatshepsut, que murió posiblemente a los 48 años, se hizo todo un estudio a través del carbono 16 y el nitrógeno, y la mayoría de las momias eran por enfermedades cardiovasculares. A los 52, 54 años. Estamos hablando hace aproximadamente momias de 2.500, 3.000 años atrás. ¿Y cuál era, por qué los griegos de alguna manera le decían a los egipcios, ¿no es cierto?, los come pan? Porque los egipcios eran los que almacenaban el trigo, que tenían que tener una cantidad importante. Ellos de alguna manera fueron descubriendo incluso la fermentación a través de la cerveza, y se vio que en estos cuerpos, en que su alimentación era alta en carbohidratos, baja en grasa, porque los animales grandes se usaban para la construcción, usaban mínima cantidad de algunos pescados y algunos patos del Nilo, ellos ya a partir de los 46, 48 años se encontró, imagínate en esos años, enfermedades cardiovasculares severas. Entonces ahí es donde vemos que de alguna manera la importancia de qué factores, que sería la segunda pregunta que podemos ir analizando, podemos prevenir, hacer una verdadera prevención precoz, lo que nosotros llamamos la ultraprevención precoz, de evitar la oxidación de ese LDL, pero junto con eso evitar que no haya una fisura o un daño en el endotelio vascular. Fer, excelente, la verdad que no sabía esa historia, excelente. Pero antes de hablar de ese daño, recordá que el endotelio no es solo dejo pasar o no el colesterol. El endotelio es el que maneja si hay vasodilatación, vasoconstricción, si permito que se desencadene la cascada de la coagulación, si hay proliferación. O sea, todo lo que vos estabas contando, el endotelio va mucho más allá de focalizarnos en el colesterol. Lo que nosotros siempre sugerimos, o por lo menos nuestro equipo de trabajo, es sacarle el foco al colesterol. Ya está. Creo que, como dijiste, también se está pasando de moda. Creo que somos contemporáneos de algo que está pasando de moda, por más que quieran, pero creo que ya está, ya está, la gente ya no cree más. Por esto que decíamos, hemos prohibido el huevo y cada vez hay más enfermedades. Pero bueno, entonces, otra de las cosas que tenemos que pensar es en el óxido nítrico y en los otros vasodilatadores. Entonces, el estilo de vida tiene mucho que ver con el endotelio y sus demás funciones, así que, y sobre todo prevenir. Creo que un terreno predisponente a esta oxidación, a este envejecimiento precoz que tenemos de todas las células, entre ellos el endotelio, y es la inflamación crónica de bajo grado, en cardiología el síndrome metabólico, la insulinoresistencia, todo lo que nos lleva a la glicosilación, que el origen es el mismo. Estamos glicosilando las estructuras, ¿sí? Las estructuras proteicas, las estructuras de membrana, los fosfolípidos también, ¿sí? Entonces, no es solo, me va a ir a dañar la ApoB, si me estoy dañando entero. Y como bien vos dijiste, las estructuras son similares, las funciones son similares con la barrera digestiva. Entonces, indirectamente, ahora que miramos de forma global, nosotros miramos y decimos, tenés el intestino inflamado, o sea, o tenés daño en la pared intestinal, ¿cómo están tus arterias? O sea, lo mismo que nos está inflamando la pared de los enterocitos, nos está inflamando el endotelio. Entonces, lo que hoy tenemos que recomendar, o por lo menos nosotros hacemos, es decir, hey, baja tu inflamación, baja la glicosilación, bajemos la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que nos permite ver qué tan oxidado, qué tan glicosilado estás, y como bien vos dijiste, bueno, cambiemos de estilo de vida, asegurémonos de que tu vitamina C esté rondando frecuentemente, por no decirte casi todos los días en tu suplementación, y prestarle atención a todo el entorno que nos está dañando. El estrés también tiene mucho que ver. Anda Alejandra por ahí dando vuelta que ella dice, lo que te estresa te oxida, te envejece. Entonces, además de la alimentación, nuestro estilo de vida. Ahora, después podemos pasar a la suplementación. ¿Cómo deberían de ser o cómo nos acercamos a una alimentación que de alguna manera
no me sobreexprese la insulina. Sabemos que desde el punto de vista de medicina funcional se habla que toda enfermedad cardiovascular es una hiperinsulinemia que no se diagnosticó 15 años antes. Y hoy día se ha adelantado más, que la insulina es muy dependiente de otra hormona que la leptina. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a comida inflamatoria, luego la presencia de metales pesados, por ejemplo, nosotros vemos en la clínica la importancia de odontología, que estamos diagnosticando cavitaciones. ¿Qué son las cavitaciones? Son focos inflamatorios, infecciosos, que van a actuar local y van a actuar a distancia y van, si tengo un daño del endotelio vascular, porque no tengo vitamina D, porque los cardiólogos deberían de conocer la vitamina K2 MK7, tremendamente importante, que me va a evitar la calcificación del endotelio vascular. Y luego, como tenemos un déficit de vitamina D, de vitamina K2, en general, ese daño del endotelio vascular, la presencia de metales pesados, la presencia de lipoproteínas, la presencia de proteínas mal plegadas, ahí es donde viene todos estos que llamamos los sellos de los procesos de envejecimiento, van a perpetuar un daño. Por eso, en general, esta hiperinsulinemia que durante mucho tiempo me va a llevar a resistencia a la insulina, ahora pasamos a un plano que es la resistencia a la leptina me está llevando a resistencia de la insulina, a insulina alta, resistencia a insulina y a una prediabetes. Tanto que se ha visto que se describe que 3 glicemias en ayuna de 105 ya estamos hablando de una diabetes in situ. Pero eso ya es un daño severo del endotelio vascular. Totalmente, porque es una cascada, es un continuo, como vos acabás de decir. Hablando de síndrome metabólico, también nosotros los cardiólogos pensamos de que son parámetros independientes, pero esto que vos acabás de decir de los triglicéridos es un continuo. O sea, ya nosotros no esperamos tener 3 factores de riesgo, o sea, o 3 criterios para síndrome metabólico. Tenés uno, o frenás ahora, o vienen los otros 5. Entonces, hay que llegar antes, ¿sí? Y es como vos decías, es un entorno, no es solo glicosilar o no glicosilar la ApoB. Y vos me preguntabas, ¿cuál es la alimentación? Bueno, creo que todos tenemos que apuntar a la autofagia de todo lo que vos venís contando. ¿Sí? Toda esa información que estás dando, todas esas células senescentes, todo ese envejecimiento precoz que estamos teniendo, creo que todos, salvo que seas muy pequeño, menor a 16, 17 años o estés embarazada, pero creo que todos tenemos que apuntar a reciclarnos, ¿sí? Entonces, que la gente conozca, que aprenda cómo empezar a reciclarse e ir para ese lado. No sé qué te parece a vos, sino que, o sea, nosotros no decimos vamos ya, pero todos tienen que ir para ese lado, me parece a mí. Encima es casi gratis. En general nosotros decimos, el león necesita comer comida de león, la hormiga necesita comida de hormiga y el Homo sapiens necesita comida de Homo sapiens. Es decir, de qué manera nosotros respetamos nuestras rutas metabólicas. Nuestro genoma fue forjado en periodos absolutamente muy drásticos, duros, de mucho frío, de inanición, de hambre, y tenemos mecanismos compensatorios. Por lo tanto, la enfermedad cardiovascular, que es una enfermedad justamente de estas 4 grandes enfermedades cardiovasculares, neurológica, respiratoria, autoinmune, gran parte está dado porque de alguna manera nuestro estilo de vida nos está dañando. Y frente a eso, todo aquello que me sobreexprese justamente la insulina, a la cabeza carbohidratos, luego, ¿no es cierto?, cuando comienza toda esta grasofobia en la cual no retiran la grasa saturada y que no puedes comer más allá de un 10%, por lo menos el año ya 2017 liberaron a 300 gramos carbohidratos, pero las grasas saturadas siguen siendo todavía vilipendiadas y queremos usar posiblemente aceites poliinsaturados tremendamente peroxidables y el temor de la grasa saturada. Y cuando uno revisa la literatura de dónde viene esto, fíjate que el primer investigador fue un ruso que dijo, ¿sabes qué?
cómo se produce la enfermedad cardíaca y resulta que comenzó con experimentos no de cobayos, sino que de conejos. Y a los conejos le dio alta concentración de grasas, alta concentración de colesterol. Y vio que estos conejos hacían mucha enfermedad del árbol, como tú dices, de tipo arterial. Y luego surge este señor, Ansel Keys, que hizo este estudio de los 7 países, que no engañó porque eran 22 países, y seleccionó aquellos que habían, y hizo esta hipótesis de la nutrición y cardiología. Es decir, asociación no es causalidad. Y él encontró que había una asociación entre la enfermedad cardiovascular y la ingesta de grasa. Y dentro de la grasa, como había un elemento farmacológico, responsabilizaron al colesterol. Y cada vez que tenemos esta grasofobia, y ocurrió la cultura light, en la cual el yogur light, la leche light y todo light, lo único que ha aumentado es la enfermedad cardiovascular, la obesidad, el síndrome metabólico. Entonces, uno dice, ¿cuándo vamos a parar con este elemento en que sigue, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si medimos riesgo cardiovascular de acuerdo a los parámetros de Framingham, ¿qué es lo que nos dice? Toma en cuenta el HDL, toma en cuenta el LDL, el triglicérido y todos estos factores cero. Una vez le pregunté a un compañero cardiólogo, tú sabes, le dije yo, que la homocisteína es un tremendo factor de riesgo cardiovascular. Y como él era bioquímico, porque no sé si los otros cardiólogos están al tanto de la importancia de la homocisteína, cómo podemos modularla y de dónde viene. Y me dice, sí, sé que la homocisteína es un tremendo agresor para el endotelio vascular. Pero ¿para qué la mides? Me dice. Bueno, para medir que es un factor de más de riesgo de ver el grado de inflamación que tiene el paciente. Pero ¿qué sacas con medirla si no tengo medicamentos para medir la homocisteína? En cambio, sí tengo medicamentos para, de alguna manera, disminuir el colesterol. Entonces le dije, mira, lo que pasa es que podemos modificar homocisteína con cambio de estilo de vida, es un metabolismo de la metionina, y que si tú conoces las rutas metabólicas y todo lo que tiene que ver con la metilación, y necesito la vitamina B6, B9, B12, equilibrio omega 3, no, me dijo, ¿sabes qué? Eso es tan complicado que la verdad que déjame medir el perfil lipídico convencional y para de contar. Entonces yo no sé si en este momento, si bien es cierto, cardiología avanzada está introduciendo como factor de riesgo la homocisteína, y qué están haciendo en cardiología convencional. Bien, es como vos decís, que no lo sabemos, no nos enseñan eso, porque es mucho más fácil decirnos, no, mira, además que no entendemos, no tenemos tiempo, no solo que no lo entendemos, sino que lo estamos aprendiendo, reaprendiendo, sino que no tenemos tiempo. Entonces es mucho más fácil, nuestras consultas duran, me refiero en los hospitales y en los sistemas de salud, 8 o 10 minutos, entonces porque así como vos te dicen sos amigos, a mí me dicen compañeros de mi especialidad y otros me dicen, no tengo tiempo. Eso que ustedes explican en todo un seminario, en todo un workshop, yo no tengo tiempo en 5 minutos de explicarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, como bien vos decís, no necesitas irte tampoco tan fino. Si hablamos de que hoy el 70% de la población tiene síndrome metabólico, los 5 parámetros del síndrome metabólico no hablan del colesterol total, ni tampoco hablan del LDL. Entonces, yo siempre les sugiero a los pacientes y a los participantes, digo, pará, vamos, si fuese un partido de fútbol o de lo que sea, vamos por 5 contra 1, ¿sí? Porque estamos hablando de colesterol total, porque lamentablemente se sigue asustando con el colesterol total. Y hoy todos los médicos saben que el colesterol total no te indica nada, ¿sí? El colesterol total, tenemos que ir a ver los parámetros. Entonces, cuando uno abre la mente, abre la conciencia y toma las riendas de su salud, empieza a mejorar su síndrome metabólico, se empieza a alejar. O sea, que disminuís tu inflamación crónica, empezás a disminuir tu cintura, empezás a disminuir tu glucemia, ¿sí? Te alejás de la insulinoresistencia, empezás a disminuir tus triglicéridos, a limpiar tu hígado. Lo que sí va a subir es tu LDL. Ese es el problema que estamos teniendo hoy, Fer, que vos tenés que decidir, o me desinflamo o mantengo el colesterol muy bajo. Las dos cosas a la vez no va a ocurrir, no puede ocurrir, porque cuando nos desinflamamos, limpiamos el hígado y tu hígado va a producir entre 200 y 300 y más de colesterol, 300 miligramos de colesterol. Las dos cosas no pueden pasar a la vez, o sea, seguís inflamado con hígado graso, entonces tu colesterol te vamos a aplaudir y te decir, uy, mirá, tenés colesterol de 180.
tremendamente mal, es muy bajo, ¿sí? Entonces, la gente de un tsunami a nivel mundial, un tsunami de gente que se está desinflamando, se está alejando de la insulinoresistencia prediabetes, diabetes y síndrome metabólico, y a todo el mundo le está subiendo el colesterol. Y lamentablemente, Fernando, ya no nos creen más, la gente ya no nos cree más, le hemos prohibido el huevo, le hemos prohibido la manteca de campo, ya no nos cree más. Y la única manera de que tenemos los médicos de creernos es asustándolos. Entonces también tenemos un tsunami en el mundo de médicos que asustan a la gente. O sea, ya son grandes y los saben, asustan. No, tenés colesterol de 200. Y vos decís, pero flaco, pará, hace 40 años, como vos mismo dijiste, 60 años que venimos hablando de colesterol y todos están para peor. Y la gente cuando se desinflama y baja la presión, que era el criterio que me faltaba de síndrome metabólico, y la presión baja, o sea que recuperan energía, recuperan salud, recuperan ropa, limpian el hígado y ahora lo seguimos asustando por el colesterol total. Porque el colesterol total va a subir. Por ende, va a subir tu LDL, o sea, antes de llegar al colesterol total, va a subir tu LDL, tu ApoB, va a subir. Esto que estamos buscando, que hay que bajar la ApoB, no es, fisiológicamente no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque tu hígado va a generar ApoB. Lo que tenemos que hacer, volviendo al principio de la charla, es no lo unas a la glucosa, no la glicosiles. ¿Sí? Pero se viene un tsunami, ya hay un tsunami en el mundo de gente muy desinflamada, que recuperó energía, creatividad, productividad, recuperó su confianza, porque bajan, tenemos gente que baja 20, ustedes también en tu equipo de trabajo 20, 30, 40 kilos, y viene y me dice, Mauricio, estoy muy bien, al Mauricio hace 8 años, Mauricio, estoy muy bien, y yo miro un número y digo, pero no, mirá tu colesterol, pero no lo estoy viendo que los pacientes recuperan todo lo que estamos hablando. O sea, y como no me creen más, estamos hablando de mí hace 8 años, ¿no? Como no me creen más, los asusto. Digo, cuidado, cuidado el colesterol. Entonces, ya está, ya fue. ¿Dónde? Y en ninguna materia de la facultad nos enseña a los médicos a asustar. Entonces, ¿de dónde sacamos asustar? Eso es cuando vienen los visitadores médicos y nos dicen asústenlo porque no les creen. Tenemos que dejar de hacer No, medicina basada en visitadores médicos, porque la fisiología no dice eso. ¿Sí? Entonces absolutamente. hay que volver a la fisiología y dejar de asustar a la Ese gente. es el gran problema que yo le digo al paciente, el delantal blanco, si yo te digo, mira, no te vistas de un color X tal día, tú no te vas a vestir, si yo te digo ese día va a tener un accidente. La pregunta está, ¿por qué los quiero asustar? ¿Porque quiero seguir vendiendo estatina o porque no quiero seguir estudiando? ¿Hasta qué punto la cardiología se está actualizando? Porque de alguna manera la Sociedad de Cardiología Americana, e incluso, por ejemplo, si nos metemos en un gran medicamento, que es lo que 300 millones de dólares, que son las estatinas, dice, yo para darte estatina no me bastan los valores de colesterol, yo tengo que hacerte un score de calcio coronario, y si ese score de calcio coronario asociado a factores de riesgo, más tiene, recién ahí indica a lo mejor la estatina, sabiendo todos los efectos que cuando salió uno de los medicamentos, que no te lo voy a nombrar, hace 30, 40 años, ¿qué nos dijeron cuando fue el lanzamiento? Con este medicamento nunca más infarto. Y resulta que cuando yo salí de la universidad era normal tener un colesterol de 260. Luego se bajó a 240, hoy día a 200 y lo quieren bajar a 180, porque sigue el paciente haciendo infarto, porque el problema nunca ha sido el colesterol. El problema es de inflamación, el problema endotelio vascular, el problema es que no tengo vitamina K2, el problema es que no tengo magnesio, el problema es el estrés, el problema es metales pesados. O sea, la cantidad de factores que por supuesto que en 10 minutos ni siquiera le pregunto al paciente cómo se llama. Entonces, ¿estamos haciendo una medicina responsable o de alguna manera tiene que ver con el bolsillo de la Big Pharma que estamos abonando y nos deja tranquilo para tener un colesterol bajo, sabiendo que de alguna manera hasta los deportistas que nosotros vemos hiperrespondedores, por supuesto que voy a tener un colesterol alto y voy a tener un LDL, tanto que la Sociedad Cardiológica, la Sociedad de Aterosclerosis de Japón, 2017, dice, por favor, no sigan el 2017, no sigan controlando el colesterol que no nos sirve de nada si ustedes quieren ser médicos responsables y no sigan asustando a su gente porque el problema tiene que ver con el sistema inmunológico, el problema tiene que ver con un sistema de inflamación, el problema tiene que ver con estilo de vida y no con una molécula maravillosa que es el colesterol para tu vitamina D,
para tus hormonas, para el sistema inmunológico. Porque si nosotros le explicamos al paciente, ¿no es cierto?, qué función cumple el colesterol y por qué en un momento determinado voy a querer bajar una molécula evolutiva que sin colesterol no vivimos, no tenemos membrana celular, no tengo vitamina D, no tengo testosterona, no tengo estrógeno, no me funciona el sistema inmunológico, no tengo coenzima Q10. Y cuando usamos, ¿no es cierto?, algún medicamento como la estatina, ¿cuál es uno de los grandes daños? Me aumenta el daño de calcio en las arterias porque me inhibe la acción de la vitamina K2-MK7. Entonces, tú dices, ¿hasta cuándo vamos a seguir provocando daño, asustando a la gente de algo que no corresponde, en vez de enseñarle a tomar la rienda de su proceso que es en el camino que tú estás? Entonces ahí es donde uno aclama cómo subir a este tren a más colegas o a más cardiólogos, porque el paciente muchas veces viene en un problema. ¿A quién le hago caso? ¿A mi cardiólogo o un médico funcional que tiene que entender de integridad o el cardiólogo? Se supone que el cardiólogo. Y tú tienes razón, porque una vez fuimos a dictar una charla y le digo a los cardiólogos, bueno, hablemos de las lipoproteínas. Cuéntame un poco de qué significa HDL, LDL, IBDL, ApoB, ApoA1, APO100, y me dijo, ¿sabes qué? Yo soy cardiólogo, pero yo no entiendo de lipoproteína, y yo quedé marcando ocupado. Es así, así es real. Pero el problema, Fer, nosotros también tenemos que cuidar nuestra salud. A ver, ¿qué significa? Cuando yo hace 8 años y asustaba, mis pacientes todos tomaban estatinas, yo cometí un gran error. No sé, yo cometí un gran error que les creí esa guía y a mis padres les di estatinas y a mi mamá le generé Alzheimer, demencia senil, así le dejé el cerebro, por eso yo sería incapaz de volver a dar una de esas cosas, de esas cajas, y me pone muy mal porque mis padres me pagaron la carrera como cualquiera y después le termino creyendo algo increíble. El problema es que no sabemos la materia prima que es, y como dicen los libros de fisiología que acá tengo de química biológica, es esencial. ¿Cómo vamos a bloquear algo que es esencial? O sea, lo dicen todos, lo pueden googlear en todos lados. Es esencial. Pero volviendo a lo que te quería decir es que nosotros también tenemos que cuidar nuestra salud. Nosotros no obligamos a nadie. Entonces vienen los pacientes y me dicen, Mauricio, ¿a quién le quiero? Mirá, escuchá tu cuerpo. Escuchá tu cuerpo. Vos ya sos grande. ¿Dónde se ha visto que nosotros los médicos seamos, qué nos creemos, maestros de jardín de infantes, de primaria, que retamos a la gente? O sea, retamos, porque no nos cree nadie. Entonces, a ver, si vos hace 40 años venís inflamado, incómodo, intestino y en tu área, que ya vamos a hacer un vivo con eso, con las hormonas totalmente desequilibradas. A ver, escucha tu cuerpo. Entonces, escucha tu cuerpo. Yo no me estreso. Mirá, nosotros hacemos esto. ¿Te gusta venir? Si no, no pasa nada. ¿A quién le creo? No, créele, vos sos grande. Yo no soy tu maestra de jardín para retarte. Entonces, también nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Igualmente, hay un tsunami. Vos lo has visto, estuvimos, hará ya un mes quizás, estuvimos juntos, hay un tsunami, ya está. La gente o se suma ahora y recupera salud marcadamente, o tu cuerpo en algún momento te lo va a avisar. Ahora, yo creo que sí, ahora sí es importante, ¿no es cierto? Porque hay tanta información en las redes sociales, tanta información que también el paciente dice, ¿de dónde saco información? ¿No es cierto? Vuelve a lo mismo. Es decir, lo que tú dices con libro en mano, digo, no me creas, sino que es la fisiología, es la nutrición que el Homo sapiens ha tenido durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo que de alguna manera, ¿no es cierto?, más allá de la manipulación. Por ejemplo, sabemos las estatinas, los médicos, el médico clínico muchas veces puede estudiar y es una carrera maravillosa, pero de ahí a interpretar buenos trabajos de qué es riesgo relativo, de qué es riesgo absoluto, cómo fue hecho el trabajo, cómo manipulo de alguna manera la información. Yo te puedo demostrar que un hilo negro es blanco y te lo vendo por blanco, si que hay con un visitador en que te convenzo que el problema es de tus ojos, pero el hilo es blanco. O sea, a ese nivel hemos llegado. Entonces al final tú dices, educar de alguna manera con lo básico, porque la evolución nunca podemos perder un poquito esa mirada. Ahora, en tu paciente, Mauricio,
¿Cómo logra, aparte del estilo de vida, hoy día nos pasamos, ¿no es cierto?, a la importancia del sueño reparador, lo que tú decías, la autofagia ocurre en los periodos de reparación, cuando tenemos el organismo en modo AMPK, no NMTOR, y no es que uno sea bueno ni el otro, sino que va a depender en qué momento, en qué instancia, porque tengo que darle la herramienta a ese endotelio vascular. Si viene un paciente con problemas crónicos del árbol, como te decía, vascular o aterosclerosis, aparte de la nutrición, ¿cómo enfrentas la suplementación? Bueno, primero, como siempre decimos, los invitamos a participar de programas como ustedes también hacen. O sea, no es magia, no es de un día para otro. Venimos con un chip, como recién hablaban, venimos con una guía que nos cuesta. En una consulta es muy difícil que diga, sí, listo, Mauricio, te hago caso. Por eso siempre invitamos, cada vez hay más trabajadores de la salud que tienen programas y lo importante es que conozcan el porqué. Vos me preguntabas o decías recién, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente o los trabajadores de la salud se sumen? Nada, así como hicimos nosotros nuestro camino de aprender el porqué, además de hacerlo, aprender el por qué está de moda, uy, hay que dejar las harinas, bueno, pero aprender por qué hay que dejar las harinas en tus días saludables, ¿por qué? Entonces, cuando uno tiene el conocimiento y lo pone en práctica, tu cuerpo te avisa. Entonces, vení y decís, che, pará, porque así me pasó a mí, yo soy especialista en hipertensión arterial y era hipertenso, con 10 kilos de más, inflamado. Entonces digo, pará, ¿cómo voy a dar recomendaciones? Mirá cómo estoy. Y cuando yo cambio, me desinflamo, chau hipertensión arterial, conociendo todo el entorno de la hipertensión arterial, y ahí es donde lo salgo a contar. Entonces, la recomendación a todos los que estén escuchando es, dejate guiar, sumate a alguno de los programas que cada vez hay más, por suerte, porque la rueda es muy grande, conocer por qué y escuchar tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice que va por ahí, seguí por ahí. Ahora, si seguís inflamado como antes, y tu cuerpo te está avisando que cambies. Bueno, eso por un lado. Entonces, no es magia la consulta. Vemos mucho agudo y todo lo que es crónico le decimos, miren, súmense y te vamos a guiar. Y una vez que se empiezan a desinflamar, nosotros primero buscamos que se desinflamen de manera simple, pero también, como decías, suplementación nos aseguramos de los que quieran, no obligamos a nadie ni asustamos a nadie, le sugerimos vitamina C, magnesio, pedimos ahora, imagínate, yo como cardiólogo no pedía vitamina D, no pedía ferritina, ¿sí? O sea, no pedía insulina basal, una locura, no pedía hemoglobina glicosilada, no pedíamos, ¿no? Entonces ahora miramos esos parámetros, no miramos, cuando me viene un paciente y me muestra los análisis o nos mandan antes los análisis en las videoconsultas, uno se da cuenta quién está tomando esas pastillas que vos nombraste, yo no las nombro, quién está tomando y quién no está tomando. Ayer tuve una paciente, una participante que quizás esté escuchando, con 110 de colesterol. Digo, pero es una locura, ¿no? Tu cerebro no llega a los 50, tenía 40 y pico de años. Tu cerebro no llega, o sea, pero bueno, entonces, primero buscamos desinflamar, que entiendan el por qué los guiamos, y luego vitamina C, magnesio, con todas las funciones que tiene el magnesio, y hay que aprender mucho de mitocondria, pero hay que aprender mucho de mitocondria. Tu equipo de trabajo son unos expertos en mitocondrias. Y hablando de eso, los que estén ahí en Chile, que no se pierdan el workshop que van a dar ustedes, y después contanos para los que estén ahí cerca, porque hay que ir a aprender, y no es ser especialista, porque nosotros decimos, pará, no quiero que sea especialista en mitocondria, en flexibilidad metabólica, pero conocé por qué tenés que hacer esto. Uy, tengo que salir a caminar, bueno, pero conocé por qué salir a caminar. Conocé por qué la vitamina C, conocé por qué tenés que ir a dormir. Hay que recuperar el sueño, esa es otra epidemia que tenemos en el mundo. Hay que recuperar el descanso. Te agradezco porque, claro, la memoria es tanto y, claro, uno de los elementos, vamos a tocar un poco el workshop y si nosotros vamos a las claves de los procesos de envejecimiento, que es un tema que nosotros hemos profundizado mucho, uno es la disfunción mitocondrial, que fue tomado en cuenta y nosotros, así como envejecemos en la medida que envejece el endotelio vascular, también vamos envejeciendo en la medida que tengo una disfunción de la mitocondria. Y justamente el miocito, el cardiocito, es uno de las células que tiene mayor densidad mitocondrial y tiene que tener una mitocondria muy bien funcionada. Y nuevamente, ¿no es cierto?, volvemos a lo mismo. Para que de alguna manera en la cadena respiratoria de la mitocondria en forma eficiente el ATP y menor cantidad de estrés oxidativo, una gran función
tiene las grasas saturadas. Y uno de los grandes daños es justamente las estatinas, que junto con bajarme el colesterol, daño profundo, en la misma ruta del mevelonato a nivel del hígado, porque el 80% del colesterol depende de la síntesis del hígado, solamente un 20% va a depender de la comida. Lo demás es una respuesta biológica del organismo. Y si yo tengo un colesterol extremadamente alto, bueno, preguntémonos por qué, porque al final es un síntoma, pero no es una enfermedad. Entonces, en este workshop de medicina longevidad saludable, que está abierto a todo el área de la salud, médicos, clínicos, nutricionistas, coach, también para público que quiere entender cómo podemos hacer lo que nosotros llamamos la ultra prevención precoz. Por eso, cuando nosotros vemos un paciente que nos llega con una enfermedad cardiovascular, yo le digo, este paciente me llegó 10 años tarde, pero no quiero que ese paciente llegue a un bypass y no quiero que llegue a un stent. Y ahí donde viene el cambio de estilo de vida. Y dentro del cambio de estilo de vida, que ya vimos el estrés, el sueño, la salud bucal, ontología, que vemos mucho en el instituto, ¿qué rol juega particularmente y cómo podemos ayudar a ese paciente en la actividad física? Bueno, eso es clave, pero para terminar, porque ibas para ese camino y te olvidaste, la coenzima Q10, estabas camino a la coenzima Q10. A ver, ¿cómo puede ser si en ese metabolismo que estabas contando vos, en el metabolismo del colesterol, la coenzima Q10 es clave para las mitocondrias y las células cardíacas están llenas de mitocondrias, ¿no? Son una de las que más mitocondrias tienen, densidad mitocondrial tiene. ¿Cómo yo como cardiólogo voy a bloquear el colesterol? Perdón, ¿qué me ibas a decir? Perdón. Sí, no, perfecto, estamos ¿Cómo yo, viendo. Y no voy a tener cardiólogo, coenzima Q10. voy a bloquear el colesterol si es clave para la coenzima Q10 de tu músculo cardíaco? O sea, pero es que no nos dejaron unir, nos dicen, no, no, pensá en esto, pero no en la coenzima Q10. Y dicen los libros, como por ejemplo el libro blanco de química biológica, el Excelente. libro blanco de Sí. química biológica, te voy a decir la página 583, dicen, pues lo dicen ellos, no nosotros, dice química biológica que el músculo cardíaco en reposo, en un ejercicio leve a moderado, utiliza los ácidos grasos como combustible principal. Entonces, para tu músculo cardíaco utiliza ácidos grasos como fuente principal y yo te lo estoy bloqueando. Entonces ahora cuando uno abre la mente, hablo por mí como cardiólogo, digo, pará, ¿me mandaron a mantener a la gente sana o mantenerlos enfermos? O sea, eso es lo que me pregunto Eso todos los es, días. Para, si te estoy bloqueando la coenzima Q10, que era clave para tu músculo cardíaco, te estoy disminuyendo las mitocondrias, te estoy dañando el endotelio. O sea, ¿estás seguro que te quería tener sano o te quería lleno de parches? Pues ninguno te soluciona el problema. Entonces, a ver, los ácidos grasos son clave para el metabolismo, para la mitocondria de tu músculo cardíaco, además de tu músculo estriado, ¿no? Pero sobre todo de tu músculo cardíaco. ¿Cómo te iba a bloquear las grasas? Es increíble. Lo dicen los libros de química biológica, ¿eh? No lo digo yo, porque yo, ¿cómo decía eso? Está todo, y te dije la página también. Yo sé sí, que vos sí, lo no, sabés, pero para que quede grabado. sí, y reforzando un poquito eso, hay un trabajo que se hizo en pacientes que estaban cursando con infartos cardíacos. Y el cuerpo, como mecanismo compensatorio frente a un infarto cardíaco, forma altas concentraciones de beta hidroxibutirato, es decir, un ácido graso de cadena media para poderle darle un combustible de primera a las células que van quedando y bajar de esa manera el estrés oxidativo y bajar inflamación. Entonces, la verdad que ese combustible primario, que son las grasas, son las que pareciera que no quisiéramos que usáramos, y ahí es donde viene un concepto, ¿no es cierto?, que se ha visto que en el daño de endotelio vascular, nosotros lo que queremos es tener una flexibilidad metabólica. Y hay un ciclo bioquímico que es el ciclo de Randall, donde la mitocondria tiene una indecisión. Cuando tú tienes una sobreabundancia de alimentos, particularmente carbohidratos, asociados con grasa, la mitocondria no le queda otra por nuestros mecanismos evolutivos de almacenar eso como energía, como triglicérido, y no lo utiliza como energía para formar el ATP. Entonces, nosotros tenemos que entender que es una respuesta ontológica de nuestra evolución.
Porque si fuimos capaces de pasar el estrecho de Bering más de 20 días sin comer, bajo el frío extremo, y sin embargo, igual hubo mujeres que fueron capaces de atravesar y hombres, es decir, cuando se comía absolutamente todo, por lo tanto nosotros tenemos los famosos genes ahorradores. Y en este ciclo de Randall, que es lo que se ha visto este último tiempo, no voy a formar una cantidad adecuada de energía porque lo voy a depositar como triglicérido, que nos sirvió millones de años atrás, pero hoy día no nos sirve si yo estoy sentado en un escritorio y voy a acumular esa grasa inflamatoria. Entonces ahí es donde tenemos que entender que esa mitocondria tan maravillosa, tenemos que darle las herramientas para lograr la flexibilidad metabólica de que utilice en algunos momentos algún carbohidrato como combustible y también en otro momento utilice algunos ácidos grasos. Recordando un poquito a lo que dijiste. Tremendo, Fer. Y recordá una cosa, ¿dónde podemos conseguir el beta-hidroxibutirato que hablaste recién? En la manteca de campo y media rancia. Y nosotros te prohibimos la manteca, que también tenía vitamina K2, al igual que la yema de huevo. No te olvides que venimos a prohibir manteca y huevo. La clave de tu vitamina K2 que hablaste hoy, pero sobre todo el beta-hidroxibutírico. Yo creo, Fer, que la gente, creo que la gente está abriendo su mente, pero hay cosas que, porque muchos hablamos, pero creo que hoy tenemos que tener el conocimiento y poner en práctica o adaptarnos para conseguir la flexibilidad metabólica. Yo creo que si todo el mundo hoy dice, pará, me voy a entrenar con el que sea, hay muchos equipos, son todos recomendados y aprendemos mucho de todo, la verdad que hablar con vos nos nutre tremendamente y ojo que después va de la vuelta, te veo en un par de meses porque Sí, vamos a ver. tenemos que hablar de las hormonas que me encanta escucharte. Pero bueno, yo creo que hay dos cosas que la gente tiene que aprender y adaptarse, la flexibilidad metabólica y la autofagia. Y ahí te alejas drásticamente de estas enfermedades crónicas. Creo que esa es la manera de frenar este ascenso de enfermedades cardiovasculares y demás, y empezar a revertirlas. Así que todos invitados a aprender, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Mira, nos queda muy poco tiempo, pero para el público que nos escucha, a mí me tocó de alguna manera cuando decían, no, es que tú tienes, los cardiólogos indican la dieta mediterránea. Yo digo, ¿qué es la dieta mediterránea? Porque no tiene nada que ver una dieta mediterránea de Croacia, de Turquía o una italiana. Y dentro de la dieta mediterránea, Ansel Keys nuevamente sale ahí a la palestra, ¿qué opinas de la ingesta de alcohol? Porque los cardiólogos y colegas míos recetan 2 copas de vino para el hombre y 1 copa de vino para la mujer. Sí, y porque no sabemos el daño. Hoy realmente recetar o indicar alcohol, fisiológicamente no está en ningún lugar escrito que el alcohol es bueno para tu salud. En ningún lugar. No hay ningún lugar. Biología, fisiología, en ningún lugar. Y conociendo el daño, no solamente ¿sí? el daño a nivel del hígado, que empeora tu hígado graso, tu aumento de ferritina, sino el daño a nivel neurológico, sobre todo a nivel del cerebelo, y sobre todo porque te roba, te quita algo que también es muy importante para la longevidad. Qué buena pregunta, y lo dejás agendado para la próxima. El alcohol te roba NAD, nicotinamida, adenosina, dinucleótido. O sea, cada vez que vos tomás una copita de alcohol, envejeces, plum, volás. O sea, ¿sí? O sea, volás de viejo me refiero, ¿no? No es que volás de salud. O sea, robás NAD para el resto de tus mitocondrias. Por eso al otro día te levantás con dolor de cabeza, cansado, agotado. ¿Sí? No, para nada está indicado. O sea, el mejor alcohol es el que no se toma. ¿Sí? El mejor alcohol es el que no se toma. Entonces, no es solo por el hígado, es porque te está dañando el resto de las mitocondrias, le está robando NAD. Acordate que, bueno, lo van a hablar en el workshop, acordate que la mitocondria necesita no solamente coenzima Q10 y entre otros factores para la respiración, sino que necesita el NAD, nicotinamida, adenosina y nucleótido. Tomar una copita de alcohol es envejecer. Cada copita de alcohol te echa a perder Sí, aproximadamente 4 días de tu longevidad, sí. no es que... Bueno, viendo un poco la historia, uno dice de dónde salió que los cardiólogos, porque tú ves que los cardiólogos recetan 2 copas de vino tinto basado en eso. Bueno, supuestamente hubo una sobreproducción de algunas viñas en Francia y llevaron a un grupo de cardiólogos, así como también llevaron a que el aceite de oliva, a lo mejor nadie duda que el aceite de oliva es muy bueno, pero no puedo vivir solamente de aceite de oliva, yo necesito también
omega 3 y necesito grasa saturada, el aceite de oliva es omega 9. Es que la verdad que entre copa y copa, ahí dijeron, mira, la verdad que el vino es muy bueno por el resveratrol, y el resveratrol, como es una sustancia, casi un flavonoide, va a proteger el endotelio vascular. Y por eso muchas veces muchos colegas tuyos dicen, bueno, tómate 2 copitas de vino, sin tener idea que me frena completamente la formación de los cuerpos cetónicos, me aumenta la ferritina, indirectamente, si bien es cierto, no me sube la glicemia, pero sí tiene efectos de inflamación sistémica. Entonces, una cosa es que disfrutes en un momento determinado, pero por favor, no puede haber un médico que te indique vino, que te indique alcohol, ¿no es cierto? Así que la verdad que era como para cerrar un poquito el vivo. Hay una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de preguntas, cómo influye la exposición hoy día al espectro completo del sol. Todos los cardiólogos para mí deberían de conocer la vitamina K2-MK7, qué relación hay K2-MK7 y cuando el paciente está tomando anticoagulante, qué relación hay entre una K2 y una K1, porque tú cuando indicas K2 pareciera que todo el mundo está fijo en la K1, que el médico conoce la K1 pero no la K2. La importancia, y ese es otro gran problema, que nuevamente las estatinas inhiben la acción de la K2 en la matrix, y si yo inhibo la acción de la K2 en la matrix, lo único que provoco es osteoporosis, aumento del calcio en el depósito de esa placa de ateroma y mayor inestabilidad. Entonces, frente a eso, tú dices, ¿cómo es posible que todavía existe un fármaco que nos está provocando más daños que potenciando a lo mejor el laboratorio, más que pensar en la salud del paciente? Así que, bueno, la verdad que te agradezco mucho, hemos aprendido montones, te esperamos acá en Chile, esperamos a todos los que quieran interiorizarse un poquito, como tú decías, la mitocondria, la senescencia celular, la suplementación, ya con un concepto de aquella medicina de longevidad saludable. ¿Cómo queremos llegar, ojalá, a muchos años en salud y acortar esta brecha, particularmente de la enfermedad cardiovascular, que fíjate que en promedio Chile, Perú, Argentina son entre 12 y 14 años de invalidez? Es decir, sí, estamos llegando a 82, 84 años, pero tenemos un accidente cardiovascular severo a los 65, 67 años, y ese paciente hoy día, con toda la medicina, y hacemos el bypass, y hacemos el stent, y lo llevamos a UTI, va a vivir. ¿Pero en qué condiciones? ¿Qué bolsillo? ¿Qué situación emocional de esa familia? Ni estado para poder mantenerlo. Y sabemos que el 80% de estas enfermedades cardiovasculares, con cambio de estilo de vida, cambiando este paradigma como tú lo estás haciendo, estamos haciendo una prevención mucho más importante que la bala mágica o la píldora mágica. Totalmente, Fer. Bueno, te súper agradezco e invitamos a todos a que vayan por su flexibilidad metabólica, por su autofagia, que sigan aprendiendo y sobre todo que escuchen a su cuerpo. Así que te súper agradezco. Después te toca hablar a vos de tu tema, ¿eh? Así que a vos y a Cristian ya los tenemos agendados, ¿eh? Absolutamente, Mauricio. La idea es seguir educando al público, así que ha sido un agrado despedirnos tanto de tu público, nosotros acá, y bueno, seguiremos en estos diálogos, que la idea es educar a la población. Así que Total. un agrado de estar contigo esta tarde acá. Gracias, Fer, Mauricio. gracias, abrazo y nos vemos pronto. Saludos a todos, gracias por estar. Gracias a ti.